La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar que una vez ingeridos no representen un riesgo para la salud. En los últimos años, se ha avanzado en la sensibilización acerca de la importancia de la inocuidad teniendo en cuenta toda la cadena alimentaria. Se considera que algunos problemas pueden tener su origen en la producción primaria, es decir, en la finca, y se transfiere a otras fases como el procesamiento, el empaque, el transporte, la comercialización y aún la preparación del producto y su consumo. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 600 millones de personas se enferman y 420.000 mueren cada año por comer alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos, toxinas o sustancias químicas. Hoy, en A Profundidad conoceremos qué medidas aplica nuestro país para que se cumplan con las medidas de inocuidad en la producción de alimentos. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué tanta responsabilidad tenemos los consumidores de reportar establecimientos que no cumplen con las medidas de inocuidad? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre, tratando temas de interés. Les saluda Carlos Iván Rivera. Hoy vamos a hablar sobre la inocuidad de los alimentos, la importancia de mantener alimentos aptos para el consumo humano y sobre todo vamos a conversar sobre todo lo que se debe de llevar atrás de cada producción de estos alimentos, sean vegetales, sean productos cárnicos, para que sea saludable para la población. Vamos a conversar con los doctores veterinarios. El doctor César Ayala Cuesta, él es jefe nacional de supervisión de plantas de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, y también la doctora Bielka Cedeño, de la Supervisión Nacional de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, ambos del Ministerio de Salud. Doctor César, bienvenido, gracias por estar con nosotros para aclarar un poco el tema inocuidad. Sí, muchas gracias y buenas noches. El término inocuidad se utiliza mucho como inocuidad alimentaria y nos referimos allí a aquel alimento que es apto para consumo humano, aquel alimento que sin ser estéril, que puede contener algunos microorganismos, algunos químicos, contenga una cantidad que no nos haga daño, no le haga daño al ser humano al consumirlo. O sea que es un alimento apto para consumo humano. Doctora Bielka, bienvenida. Me llamó mucho la atención cuando estaba investigando sobre este tema, las cifras que se dan a nivel mundial por personas que han tenido enfermedades a raíz de la mala manipulación de los alimentos o de consumo de alimentos no adecuados. Sí, muy buenas noches. Tenemos que partir de que la inocuidad de alimentos es una responsabilidad compartida. ¿Y por qué hablamos de compartida? Porque dentro de la inocuidad es responsabilidad, primero, del propio consumidor, segundo, del ente gubernamental y de las empresas. O sea, las empresas son las responsables, el que elabora el alimento es el mayor responsable, pero el consumidor también, porque tiene que tener la seguridad de dónde va a comprar y cómo también sabemos que estas altas cifras se dan muchas veces en las casas de los propios consumidores porque no se toman precauciones en casa. Así es que la inocuidad de alimentos es muy importante para la salud de las personas porque el aprovechamiento del alimento está de manera que tú lo puedas aprovechar si no te va a causar un daño, como lo expresó el doctor Ayala. Voy a hacer una pregunta para ambos porque estamos viviendo tiempos de crisis. Muchas personas están tratando de buscar los mejores precios. ¿Qué medidas se hace para garantizar que el panameño común, el panameño de a pie, que quizás tiene recursos limitados, pueda llevar alimentos inocuos, quizás que su capacidad económica pues trate de buscar mejores precios y de pronto llega a lugares donde no debe comprar tal alimento porque no tiene el proceso o no tiene la cadena de frío adecuada? ¿Cómo se garantiza de que esa persona va a estar comprando el alimento quizás un poco más barato, pero que va a ser un alimento óptimo para su consumo? Bueno,
está relacionado un poco con lo que le decía la doctora con respecto a las responsabilidades. El consumidor debe tener responsabilidad de ver dónde va a adquirir esos alimentos. Cuando la doctora daba una serie de entes responsables, quisiera agregar yo allí al productor. El productor, tanto de vegetales como de carnes u otros alimentos, también tiene responsabilidad porque es el productor el que coloca los plaguicidas o es el productor de ganado quien coloca medicamentos a las carnes o al animal en pie. Todo medicamento tiene un tiempo que se llama tiempo de resguardo, tiempo de retiro, y de allí la responsabilidad. El que produce vegetales de utilizar plaguicidas que sean aprobados y que no vaya a quedar residuo en ese vegetal, y el que vende carnes que se retire a tiempo ese medicamento y que se dé el tiempo para que el organismo de ese animal absorba y que queden niveles mínimos aceptables. Entonces el consumidor debe ver dónde va a comprar. Sobre todo nos pasa mucho cuando se venden comidas preparadas, que tú vas al restaurante, tiene que fijarse dónde va a comprar, que la gente tenga buena presencia, buena vestimenta, que ese establecimiento tenga la autorización por el Ministerio de Salud y la presentación del alimento ya preparado. O sea, tiene que ser responsable y no buscar porque es más barato. También que sea barato, pero que sea bueno. Sobre eso tenemos que decir que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Control de Alimentos, lleva programas de vigilancias. Estos programas de vigilancia tanto a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional. Estos programas de vigilancia lo desarrollan los funcionarios del Ministerio de Salud, porque nosotros, de la Dirección Nacional de Control de Alimentos, haciendo un trabajo de supervisión a nivel de los establecimientos, también la parte de capacitación, que es bien importante a estos establecimientos, a las personas que elaboran allí, lo que son los certificados de salud, los cursos de manipuladores de alimentos, porque muchas veces vemos nada más la acción del certificado que él esté sano, pero también es importante que tenga una educación en la manipulación de los alimentos, porque es lo más importante. Igualmente, ese es un trabajo que desarrolla el Ministerio de Salud a través de los años y cuidando la salud de las personas a través de la inocuidad de los alimentos. Sin embargo, tenemos que decirlo, no hay el suficiente funcionario para poner uno en cada establecimiento, por eso es que corroboramos de que es muy importante que los consumidores sean nuestros aliados cuando ocurran algunos problemas, que puedan hacer sus señalamientos al ministerio para que podamos abocarnos a ir y hacer las supervisiones de los establecimientos o de los locales donde se expenden estos alimentos. Esto también involucra la inspección a las plantas procesadoras de alimentos, que son las que son en mayor volumen, ¿no? Que salen al mercado, a los supermercados. Definitivamente, nosotros estamos en toda la cadena, en toda la cadena. Como ente gubernamental, desde la producción hasta el consumo. Definitivamente que en la producción el Ministerio de Agricultura tiene su responsabilidad, y nosotros, cuando ese producto llega a las plantas para ser procesado, algunas plantas, por ejemplo en los mataderos, tenemos inspección permanente. Ahí está el médico veterinario y quien los acompaña, otros funcionarios, están permanentemente en las plantas lácteas también. Otra, tenemos inspecciones periódicas, en donde cada 15 días o cada mes se hace la visita a esa planta. Lo importante es que el Ministerio de Salud está continuamente vigilando de que esos procesos se cumplan de acuerdo a la norma y que no vayamos a tener un problema más adelante de una intoxicación, de una enfermedad transmitida por alimentos que afecta a nuestros consumidores. Doctora, me llamó la atención, como se lo dije hace un momento, se habla de más de 600 millones de personas a nivel mundial que son afectadas por enfermedades producto del mal proceso o de alimentos. Pero en nuestro país no escapa la situación. Por ejemplo, conocemos casos que muchas personas padecen de enfermedades estomacales a raíz de la mala elaboración o la mala limpieza que se le da, o mayormente cuidado o protección de vegetales, un ejemplo, ¿no?
y también de otros productos cárnicos. Sí, hay que tener en cuenta de que cuando se dan esos problemas o esas situaciones, hacer bien la investigación, y esa investigación la hace el grupo de epidemiología, donde participamos los médicos veterinarios, para tomar en cuenta cuáles son los aspectos y señalar cuál es el alimento que ha estado involucrado y cuál es el establecimiento que ha estado involucrado, porque eso nos llevaría a hacer las medidas correctivas, tanto por parte del establecimiento como por parte del Ministerio de Salud, en relación a establecer algunos correctivos que se deben hacer en los establecimientos donde han procedido estos alimentos. Nosotros, en el transcurso de nuestro trabajo, hemos podido hacer este tipo de investigaciones, y se ha dado en cocinas donde no se han cumplido con las regulaciones y con las normas sanitarias de limpieza y desinfección, tanto de los productos como de los utensilios que se utilizan al momento de la preparación de las comidas. Sobre ese punto, doctora, porque lo que se quiere es evitar, y este programa mayormente está enfocado a eso, a crear conciencia de la población, no solamente en el producto que llega a su casa para la elaboración. Quizás mucho tendemos de guardar alimentos en las refrigeradoras, tenemos alimentos destapados, se hace un cruce de contaminación. ¿Qué debemos hacer el ciudadano común para evitar también que una vez este alimento, que una vez llegó inocuo a nuestro hogar, pues posteriormente también se convierte en un agente que nos puede hacer daño? Y mayormente cuando se habla, por ejemplo, de salmonela, muchos hablan de la pylori, que es en el estómago, enfermedades. ¿Qué tipo de bacterias y también virus pueden contagiarse a través de este mal proceso o mal cuidado de la cadena de frío? Partimos de que los alimentos, a no ser los que son enlatados, que son estériles. Un alimento fresco como los pescados, como la carne, como el cerdo, como el pollo, que compra el consumidor, ese alimento puede contener algún tipo de bacteria. Por eso es que lo tenemos que cocinar bien para eliminar las bacterias que puedan venir en ese alimento. Aunado a eso, tiene que ver con la inocuidad la manera como tú haces las preparaciones, porque al preparar un alimento, si tú tienes tus vegetales y tú tienes tu pollo o tienes tu carne o tienes tu cerdo crudo, tienes que evitar ese cruce, porque los vegetales usualmente tú los lavas y los consumes crudos. Entonces, los cerdos la carne de pollo o la carne de bovinos, tú la tienes que cocinar. Pero si en la misma tabla tú haces un cruce, eso es lo que te puede causar en la tabla de picar. En la tabla de picar. Entonces es muy importante hacer la desinfección, porque no es lo mismo limpieza y desinfección. Doctora Ayala. El consumidor de vegetales, que aquí solamente, y esa es una gran preocupación que tenemos sobre todo a nivel de restaurante, porque por el volumen que manejan, hay veces se limitan solamente a hacer un lavado de los vegetales, pero los vegetales hay que lavarlo y desinfectarlo. Tal como decía la doctora, son dos cosas diferentes. ¿Cómo se desinfectan los vegetales? Lo más común es utilizar el cloro que utiliza todo el mundo, el cloro original. ¿Cuánta porción? 15 gotas por cada litro de agua, suficiente para hacer una buena desinfección. Suficiente para hacer una buena desinfección. Y se sumerge allí por unos 20 minutos, se lava, se enjuaga y se procede nuevamente a poder picarlo, teniendo el cuidado de no estarlo picando en la misma tabla donde picaron las carnes. Importante la refrigeración. Si recibimos carne, si recibimos vegetales, eso debe refrigerarse para parar, porque ya dijimos que no son alimentos estériles. Entonces, tiene que refrigerarse para parar la multiplicación microbiana. Y luego, cuando se van a procesar, todo lo que explicamos con respecto a la carne, el buen cocinado de las carnes, con respecto a los vegetales, el lavado y desinfección, y tener el cuidado de tener dos tablas o desinfectar esa tabla antes de utilizar vegetales. Importante el tema de las tablas, porque yo creo que en cada hogar de los panameños utilizamos la misma tabla para poder picar los alimentos. Y bueno, si nos vamos a otras historias también, quizás algunos tienen trozos de madera. ¿Cuál es la más inocua o más propia para este tipo de actividad? ¿Tiene que ser de madera? ¿Qué tipo de material y por qué debe ser una para cada clase de carne?
Sí, bueno, se sabe que la madera es muy absorbente, muy porosa y allí se pueden esconder los microorganismos, por lo que nosotros recomendamos que se usen tablas tipo plástica. Hay unos materiales y son muy comunes ahora en Panamá conseguir una tabla de picar que no sea de madera. Es una lucha que hemos tenido por largos años, principalmente en los mercados sí, públicos donde se utiliza el famoso tuco, y es una lucha que venimos, pero poco a poco la gente va cambiando y en los hogares que se inviertan en una tabla. Ojalá que pudieran tener dos tablas, una para las carnes y otra tabla para los vegetales. Doctora, el tema del pescado, y vamos a hablarlo más a estilo propio del panameño, que es lo que comemos y lo que el mensaje tiene que llegar a ellos para que no quedemos en las malas prácticas que mantenemos mayormente al momento de preparar estos alimentos. El pescado es uno de los mayores especies o alimentos que requieren mayor cuidado porque es fácil, puede deteriorarse. Exactamente. La clave en el pescado es la cadena de frío. En todos los alimentos es muy importante el frío. Sin embargo, el pescado apenas se captura, él comienza a deteriorarse. Y si tú no lo pones en el frío, más rápido se hace. Entonces, al consumidor le debe hacer una verificación cuando va a estos puestos de mercado de que tenga el producto, tenga hielo. Y luego entonces mirar algunas características como el ojo, que se le ve vidrioso, no se ve hundido, las escamas que no se le salen, que se ven también brillantes, las agallas del pescado que se vean brillantes. Eso es característica del que el pescado está bien. Así es que este es uno de los temas que es muy importante, no solamente en Semana Santa, porque muchas veces se ve esto que nada más la gente lo ve en Semana Santa, pero no, siempre tiene que haber este tipo de vigilancia. Nosotros a nivel de los mercados hacemos vigilancia a través de los médicos veterinarios y de los funcionarios de la Dirección Nacional de Control de Alimentos. No, y de hecho, doctora, muchas personas que consumen productos del mar se escucha muy frecuente decir, es que me intoxiqué con pescado, me intoxiqué con camarón. Y quizás eso ya es porque se ha descuidado un momento el tema de la inocuidad. Doctor, hablemos de lo que hay que llegar al final, lamentablemente, que son las sanciones. ¿Qué sanciones se les aplica, por ejemplo, a las industrias, a los lugares de depósito donde se mantienen los alimentos y que no están cumpliendo con la medida? Quizás nosotros, el panameño común, nos asombramos cuando hace el Ministerio de Salud inspecciones, mayormente en restaurantes, y no vamos a decir de qué tipo de restaurante, y vemos cómo está el cuidado de los alimentos, cómo se mantiene realmente el descuido en cuanto al tema del cruce de los alimentos guardados en diferentes puntos. Sí, bueno, yo quiero empezar diciendo que no es la función del Ministerio de Salud ni el objetivo es estar sancionando por ahí. Yo creo que nosotros como ministerio, como autoridad sanitaria, estamos para aportar al desarrollo económico y el bienestar de la población panameña. Pero llega un momento en que definitivamente hay que tomar acciones y para eso existen las normas, las leyes y las autoridades sanitarias, tanto a nivel local, en este caso sería el director del centro de salud, el policentro de salud, a nivel regional, el director regional, o a nivel nacional sería el director nacional de control de alimentos y vigilancia veterinaria, y las sanciones están bien determinadas y van desde 10 balboas hasta $1.000.000, si se quiere decir, de balboa. Y cierre ya sería después, porque hay etapas de amonestación, la amonestación verbal, después viene la sanción monetaria y se llega también al cierre donde nadie quisiera llegar, pero también hay sanciones. Pero hay autoridades que son las que pueden. Nosotros hacemos el trabajo, nosotros notificamos, pero la autoridad sanitaria, director del centro de salud, el regional o el director nacional, son los que aplican las sanciones y ya le dije que van desde 500 balboas, que es lo máximo a nivel local, 5.000 balboas, que son lo máximo a nivel regional, o mucho más, y el cierre que es a nivel nacional. Doctora, realmente pues el tema preocupa porque es una situación real que se vive, el tema
de la inocuidad de alimentos, el consumo, el daño que hace a la población. En nuestro país, ¿qué es lo más común que se ha detectado mayormente en tema de mala elaboración de alimentos? Nosotros va desde los alimentos que no tienen un registro sanitario, por ejemplo, porque no, o que no cumplen con la formulación, pero ya con el tema de la parte de enfermedades, nosotros sí hemos tenido casos de enfermedades que se han dado en colegios, a nivel de hospitales, hemos tenido brotes por problemas sanitarios y la mayoría es por la mala manipulación. Y cuando hablamos de la mala manipulación estamos hablando del proceso, de la manera como se ha procesado el alimento, y son alimentos como, por ejemplo, ensaladas, que es donde más se da, porque ya en las carnes siempre se cocinan. Entonces las ensaladas son los famosos chimichurri, las salsas esas que tú no pasan por un proceso de pasteurización, de cocimiento, sino que tú las das crudas y muchas veces la persona le echa la culpa al pescado, pero él le colocó esa salsa arriba y esa salsa no fue cocinada, porque las salsas usualmente no se cocinan o no se refrigera o se dejó afuera. Por eso la refrigeración no es que elimina las bacterias, sino que la refrigeración las mantiene en un lapso que no te va a hacer un daño, porque tenemos bacterias que producen toxinas, que la propia bacteria no es la que te enferma, sino que ella produce una toxina que es lo que te intoxica. Por eso hablamos de infecciones e intoxicaciones. Así es que lo importante en esto es que todos estemos relacionados con la inocuidad, porque todavía no hemos inventado nadie que haya podido vivir sin comer. El alimento es importante, el alimento sano, inocuo es importante, y el alimento saludable, porque todo lo que ingerimos es alimento. Entonces, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, queremos entrar en la mejor fase, que es la parte de educación. En la medida en que nuestros consumidores estén educados en lo que es el término inocuidad, vamos a tener nosotros como ministerio menos trabajo, el país va a estar gastando menos, porque una persona que se intoxica pierde su trabajo, pierde horas laborables, le descuentan, tiene que gastar en medicina. Entonces es bien importante que la parte de inocuidad, nosotros como país, nosotros como consumidores, pongamos atención a este tema. Ustedes tienen que ver con el tema de aperturas de locales o restaurantes donde se distribuye alimentos. ¿Cuál es el procedimiento y qué debe de cumplir una persona? Si yo, por ejemplo, estoy interesado en abrir un local para vender alimentos, ¿cuáles son los requisitos que debo de cumplir? Bueno, los requisitos están bien determinados en la norma. Hay legislaciones que se refieren a instalaciones, cómo debe, qué debe tener un establecimiento para poder abrir. Depende también qué establecimiento, pero hablemos de un restaurante. Lo primero que tienen que solicitar es un permiso de operación, que en adelante se llamará licencia sanitaria funcionamiento, lo que se conoce como permiso de operación. Se hace la solicitud y luego que hace la solicitud se va a hacer la inspección. Si aprueba, se la autoriza, y a partir de allí, una vez que tenga su permiso, ahí hay una serie de requisitos como son programas de aseguramiento de calidad que tiene que cumplir, y posteriormente ya se le da su apertura. Sus recomendaciones a la población ya para concluir. Bueno, definitivamente que a la población nosotros debemos que decirles, fijarse dónde van a adquirir sus alimentos, y cuando adquieran sus alimentos, ver qué tipo de alimento es. Si es un alimento que requiere frío, por favor, llevarlo rápidamente a la refrigeradora. Sabemos que todo el mundo no va con el cooler al supermercado a comprar, sería lo ideal. Si usted tiene su auto, llevar su cooler, su hielo para meter las carnes, lo que necesita refrigeración, porque usted no sabe cuánto se va a demorar en la calle. Y ese lapso es el lapso peligroso. ¿Cuánto demora? Porque a medida que pasa más tiempo, el microorganismo se va multiplicando y puede llegar a niveles de enfermarlo.
haga su supermercado, vaya directamente a su casa, lo de frío al frío y lo que tiene que estar protegido, que no necesita frío, a otro lugar. Cuando van a comprar los enlatados, que los enlatados no estén golpeados, no estén abollados, es importante. ¿Por qué? Porque dentro de las latas hay un barniz protector que cuando golpea la lata, cuando se abolla, se quiebra, se raja ese barniz, se pierde ese barniz y puede ser peligroso, no solamente por microorganismos, sino por químicos que tiene la lata y que pueden pasar al alimento. Así que debe observar dónde compra su alimento, manejar cadena de frío y conservar, tanto en casa como en el transporte, el buen cuidado de los alimentos. Bueno, a preparar muy bien sus alimentos, a tener todo el cuidado que deben tener en casa, evitar la contaminación cruzada de los alimentos crudos con los alimentos cocidos y guardar muy bien sus alimentos que preparan de un día para otro, porque allí puede venir los problemas que después van a tener intoxicaciones o infecciones en la gente de su casa. Así es que tenemos que cuidarnos todos porque todos somos consumidores de alimentos. Queremos dar las gracias a la doctora Bielka Cedeño y también al doctor César Ayala Cuesta por estar con nosotros. Un tema muy importante, pues el hogar de nosotros es el lugar donde debemos proteger a nuestra familia y a través de los alimentos es uno de esos pasos, no solamente el tema de seguridad en cuanto a lo que le puede pasar a tu familia en tema físico, sino a través de la alimentación y así evitamos pues el contagio de enfermedades que muchas de ellas pueden terminar pues en una muerte sin ese requerimiento tan necesario. Así que a cuidar nuestra alimentación. Vamos a hacer una pausa. Al regresar hablaremos con el doctor Emanuel Herrera, jefe de la sección de registro sanitario, para seguir tratando este tema sobre la inocuidad de los alimentos. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa. De vuelta con ustedes, amigos. Inocuidad alimentaria es el tema que estamos tratando hoy en A Profundidad. Y tal como le anuncié antes de ir a la pausa, ya con nosotros se encuentra el doctor Emanuel Herrera de Registro Sanitario del Ministerio de Salud. Igualmente está con nosotros Sara Ruiz. Sara, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Continuamos con el tema inocuidad alimentaria. Así es, el 7 de junio próximamente se va a estar celebrando el Día Internacional de la Inocuidad de los Alimentos. Tenemos con nosotros al doctor Emanuel Herrera. Bienvenido, doctor. Cuéntenos un poquito sobre el tema de registro sanitario, cómo se tramita este permiso. ¿Qué tal? Buenas noches, Sara, y buenas noches, Carlos. Registro sanitario, como bien lo conocemos, es el último eslabón de la cadena de la inocuidad alimentaria en la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, debido a que las empresas o fábricas que ya elaboran ese tipo de alimentos preenvasados, que van a contar con un etiquetado y van a ser comercializados en todo el país, algunos hasta van a exportación, deben de cumplir con un registro sanitario. En estos momentos nos encontramos en una transición en estos requisitos para llevar a cabo el registro sanitario, debido a que con la ley que creó la nueva APA, donde esos trámites van a ser llevados de manera digital, estamos migrando de los requisitos que contaba el decreto ejecutivo 437 a los requisitos de esta nueva ley, entre los que se encuentran pues hacer una solicitud, solicitando, valga la redundancia, estos registros sanitarios, el tipo de producto que va a registrar, el proyecto de etiqueta o la etiqueta, si ya la tiene, cuenta con ella ya, y cumplir con el etiquetado según lo determina el Códex, ya que ahorita mismo en Panamá no contamos con una normativa de etiquetado general. Entonces nos basamos en lo que es el Códex Alimentario, que establece una serie de lineamientos para esto. Igualmente ellos tienen que presentar lo que es la vida media del producto, que lo conocemos como la fecha de expiración, si lo llevamos a un término más coloquial, y determinar o establecer por qué lo llevan a ese tiempo que ellos están declarando, en qué sustentan ese tiempo que ellos están declarando. Igualmente, pues este producto va a llevar su marca comercial, quién lo elabora en la etiqueta o quién lo distribuye, qué uso se le puede dar a este producto. Muchas veces declaran lo que son las instrucciones de uso o una sugerencia de cómo debe usarse ese producto.
Y entonces nosotros como dirección lo que hacemos es evaluar todos estos datos que ellos nos proporcionan. En algunas ocasiones, de acuerdo al tipo de alimento, lo que hacemos es un muestreo igualmente del producto. Lo llevamos a laboratorios que están oficializados, como es el Instituto Conmemorativo Gorgas, y le hacemos de acuerdo a las normativas que tenemos, ya sea en criterios microbiológicos, a través del Reglamento Técnico Centroamericano que Panamá ya tiene adoptado, o en algún tipo también a veces de lo que es la calidad del alimento. Nos basamos en reglamentos técnicos COPANIT, que son normas nacionales, son reglamentos nacionales, o en el decreto 256 del 13 de junio de 1962, que también nos lleva por una línea de qué tipo de muestreo debemos hacerle a qué tipo de alimentos. Doctor, ¿qué productos requieren el registro sanitario en nuestro país? Ok, todo producto preenvasado o empacado. ¿Puede ser alimento, puede ser medicamento? No, los medicamentos son potestad de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. En nuestro caso solamente nos referimos a los alimentos de consumo humano. También es importante hacer esa salvedad. Alimentos de consumo humano que estén preenvasados, empacados, cuenten con un etiquetado y se vayan a comercializar en el país. Como comentaba anteriormente, a partir de la ley que crea APA, todas estas responsabilidades que eran de APA en categoría de alimentos de consumo humano pasan al Ministerio de Salud, específicamente a la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria. ¿A qué me quiero referir con esto? A los productos importados. Alimentos que vengan empacados con su etiqueta y vayan a ser comercializados en el país, tienen que cumplir con un registro sanitario igualmente, tal cual lo hacen los productos elaborados en el territorio nacional. Eso también es competencia de esta dirección. Entonces, palabras más, palabras menos, todo producto empacado, con etiquetado, que se vaya a comercializar con una marca o un nombre en el territorio nacional y que se vaya a importar o que sea producido aquí en Panamá para venderse en el territorio nacional o también puede ser que se vaya a exportar, debe cumplir con un registro sanitario. Así es, doctor, cuéntenos un poco sobre el famoso carnet blanco y carnet verde. Ok, el carnet blanco y carnet verde, como mis colegas en el bloque anterior lo mencionaron, al momento de realizar lo que son las supervisiones o las inspecciones a estas empresas, a estas fábricas, igualmente restaurantes, todo lugar donde se maneje alimentos, las personas que vayan a manejar estos alimentos deben de contar con un carnet blanco y carnet verde, que es como se conoce normalmente en la sociedad. Pero estos carnets pues, son de certificado de buena salud, el carnet blanco, y el carnet verde viene siendo el carnet de adiestramiento de manipuladores de alimentos. Entonces, toda persona, vuelvo y digo, que vaya a manejar alimentos debe contar con estos dos tipos de carnet para poder estar en regla al momento de manejar un alimento. Así es. Los manipuladores de alimentos sabemos que están en los restaurantes, están en los comercios, están en los supermercados, los carniceros, las personas que manipulan los embutidos, entre otras cosas. ¿Cómo es más o menos el adiestramiento que reciben estas personas? Ok, una vez, porque el que primero se obtiene es el carnet de certificado de buena salud, que es el carnet blanco, que es el que determina o corrobora que la persona tiene un estado de salud óptimo, no tiene ningún tipo de enfermedad que pueda ser infecciosa al momento de manejar los alimentos. Con este carnet, entonces esa persona solicita el carnet verde, que es el adiestramiento de manipuladores de alimentos, y él va a recibir una capacitación que la va a tomar en escuelas de manipuladores de alimentos que están en ciertos centros de salud y donde personas que han tenido formación en el manejo de los alimentos, pueden ser médicos veterinarios o afines en otro tipo de carreras, otro tipo de profesiones, entonces brindan esta capacitación a estas personas que optan por el carnet verde para que los manipuladores en formación tengan toda la información concerniente a cómo se deben manejar los alimentos para evitar en la medida de lo posible y en la mayor proporción que se dé algún tipo de problemas en donde vayan a trabajar. Doctor, quizá el panameño tiende a ser un poco en pensar de que, bueno,
a nosotros no nos puede pasar nada, quizás en el momento que queremos consumir algún tipo de alimento que no cumple con estas normas. Por ejemplo, quizás con el tema de la pandemia se abrieron muchos puestos de venta que no cumplían con ninguno de los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud, quizás en su momento porque las personas pues requerían de algún ingreso, pero quizás también observamos en diferentes puntos del interior, y no que quiera decir que lo estén haciendo mal, pero sí es bueno saber de que se deben de cumplir ciertas normas de seguridad, por ejemplo, en cuestión de alimentos. Puesto de ventas de carne al aire libre. Simplemente están a la orilla de la calle con un pedazo de cerdo colgando de un hilo donde este alimento, encima de que está visitado por algunos insectos, pues también se contamina con lo que está en el ambiente. Son normas que se deben establecer y cuidado que debe tener uno al momento de adquirir estos productos. Claro. La Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria tiene la potestad de realizar ese tipo de supervisiones, de inspecciones, de llevar a cabo el cumplimiento de las normas. Pero también requerimos que la población y educar a la población para que la población tenga también en ellos el saber cómo detectar qué alimento puede ser consumido, qué alimento cumple con las normas, qué alimento me puede tener más probabilidad de ocasionarme algún tipo de daño. Entonces, es una parte de educación que hay que hacer también con las personas y decirle, todo que elabora alimentos, que venda alimentos, que expenda alimentos, debe cumplir con algunas normas ya establecidas y debe cumplir con algún tipo de condiciones sanitarias para poder hacer ese tipo de elaboración o ese tipo de actividad. Entonces ahí sí requerimos que la población tenga bien eso, tenga esa bandera de cuidarse también ellos por responsabilidad propia y pueden apoyarse entre nosotros. Nosotros estamos en total disposición de brindar ese tipo de educación, de brindar ese tipo de divulgación de cuáles son las condiciones sanitarias requeridas para que las personas puedan hacer ese tipo de actividades de venta de alimentos, ya sea empacados o sean al aire libre, para que contribuyamos a que la salud pública de la población que dependa del alimento no se vea afectada en este caso. Así es, doctor. La famosa fecha de caducidad. Sabemos que todos vamos al supermercado y no todos estamos pendientes de la fecha de caducidad de los productos empacados. En caso tal de que una persona llegue al supermercado y vea un producto expirado, ¿hacia dónde se tiene que dirigir? ¿Y quién tiene la responsabilidad en este caso? ¿El supermercado o el distribuidor del producto? Ok, es una pregunta muy importante y que lo llevo a la parte de si yo voy a un supermercado o algún lugar de expendio como nosotros lo conocemos, porque no todos los lugares de expendio son supermercados, puede ser un mini super, puede ser una barrotería, puede ser un supermercado como quien lo menciona. Al momento de yo encontrar un producto que cuente con una fecha de vencimiento que ya haya llegado a ese día, tengo dos opciones. Yo puedo informárselo al supermercado y de ahí ya parte qué acuerdo comercial y sanitario hayan llegado el distribuidor con el vendedor del producto. Porque muchas veces la empresa que elabora el producto o el distribuidor que lleva estos productos a los lugares de expendio tiene un sistema de recall, como le llaman, que es un sistema de rellamado, de decir, ok, yo tengo una trazabilidad donde yo vendí tal producto a tal supermercado, a tal lugar de expendio que contaba con una fecha de vencimiento, pongamos algo del 30 de mayo, y yo ya tengo estipulado que ese día yo tengo que preguntar al supermercado, yo tengo que o ir al lugar de expendio y determinar si los productos ya se vendieron todos. Si no se han vendido todos, entonces yo mismo los retiro voluntariamente. Si en ese acuerdo comercial y sanitario el supermercado es el que tiene la responsabilidad, pues el supermercado hará ese recall. Si ya eso depende de un operativo, depende de una denuncia en el que en reiteradas ocasiones estos lugares están vendiendo productos con fecha de vencimiento ya llegado ese día, pues lo que comentaban en el bloque anterior, que no es la dirección que quiere llevar el Ministerio de Salud de las sanciones, pero ya se van a tomar entonces ese tipo de medidas y se van a llevar a cabo pues los cursos legales pertinentes. En cuanto a este tema que mencionaba Sara, productos vencidos, ¿cuál es el procedimiento para la eliminación de estos productos? Porque quizás muchos tienden a llevarlo a Cerro Patacón, un ejemplo, pero ahí hay pepenedores que de pronto están recogiendo estos productos y lo están distribuyendo a la población que quizás en ese momento requiere
por su condición económica, por la situación que vive, de pronto ve una oportunidad de comprar un producto que requiere a bajo costo. Ok, aquí es importante dividir cuando este retiro del producto, como lo mencioné hace un momento, lo hace o la empresa, lo hace el distribuidor o fabricante, lo hace el supermercado o lo puede hacer la autoridad sanitaria en este caso. Lo importante es que el producto ya quede no apto para el consumo de un ser humano. Entonces, ¿qué es lo primordial que hace el Ministerio de Salud en estos casos? Ya puede ser destrucción o eliminación del mismo. Y se utilizan diferentes factores dependiendo del tipo de producto. Se destruye, se elimina el producto que ya no queda, de manera que el humano pueda, que quede en su empaque, que cuando llegue, como usted lo menciona, a Cerro Patacón, llegue con la capacidad de que sea ingerido aún por esa persona, sino que vamos a poner una lata de leche. Esta lata de leche se abre, se rompe, se elimina el producto y ya. O sea, se hace la destrucción, la eliminación en el punto donde se encuentra el mal sanitario. Entonces ya no queda, cuando llega a Cerro Patacón, llegará la lata sola, llegará en un sistema que ya la destrucción haya impedido que eso sea ingerido por esa persona. Así es, doctor. Hablábamos tras cámaras sobre el tema de las denuncias. En caso tal de que una persona sea intoxicada por consumir un producto, ya sea en un restaurante o un producto previamente empacado, ¿dónde se tiene que dirigir para hacer la denuncia y cuál es el procedimiento? Ok, el consumidor, el usuario, la persona de la sociedad, tiene diversas opciones para hacer esto. El Ministerio de Salud, igual la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, se divide en 3 niveles, que es el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. El nivel nacional es donde están pues, los supervisores, están los jefes de sección, todo lo demás, y ahí pueden llegar con la denuncia si tienen alguna muestra. Muchas veces llevan una muestra del producto que les hizo alguna afectación o alguna muestra del producto vencido tal cual, o yo vi este producto y el etiquetado me parece que está algo inconfuso. Todo ese tipo de denuncias las pueden llevar al nivel nacional y nosotros las vamos a atender, vamos a hacer las investigaciones y le vamos a dar una respuesta a ese usuario que está haciendo esa denuncia. Igualmente, la pueden hacer en el nivel regional, donde es el establecimiento, porque es importante decir que hay diferentes regiones de salud en el país. Entonces, cada región de salud tiene a bien una jurisdicción de establecimientos y donde se dé esa afectación, donde se dé ese problema, la persona puede dirigirse a esa región de salud. Igualmente lo puede hacer también en el centro de salud que le corresponda. Y dependiendo de la gravedad, dependiendo del tipo de denuncia, el centro de salud, el nivel regional o el nivel nacional, trabajamos en conjunto para llevar a cabo una finalización de ese caso y podamos dar una respuesta al usuario lo más amplia, lo más general posible, de que tengamos todos los factores y así podamos llevar a cabo que el usuario quede satisfecho con esa respuesta que le estamos dando. Doctor, el panameño quizás nos gusta escuchar las cosas crudas en su palabra para poder tomar conciencia. ¿A qué estamos expuestos al momento de consumir productos que no tengan registro sanitario? ¿Qué tipo de enfermedades podemos contraer? Inclusive, algunos nos pueden llevar a la muerte. Correcto. Es importante que el panameño conozca la gravedad que puede llevar a cabo, como hemos visto en cifras de organismos internacionales, todas estas personas que han sido afectadas por enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, son afectaciones que, como bien lo mencionas, pueden llevar a la muerte. Son organismos patógenos que tienen un potencial dentro del cuerpo humano que pueden provocar la muerte, que pueden provocar una afectación, que pueden dejar secuelas por muchos años o hasta de por vida, y que quizás el panameño no diga, a mí nunca me va a pasar eso, pero sí puede afectar. Conocemos de muchos panameños que han quedado pues, con afectaciones gástricas, con afectaciones nerviosas, debido a ciertos tipos de productos que cuentan con un potencial o un potencial patógeno dentro de esos alimentos y que pueden provocar ese tipo de mal en el panameño y que les puede provocar la muerte tal cual lo menciona, porque son bacterias con un potencial patógeno muy, muy alto y que al momento de ser transmitidos por los alimentos, que no los vemos, que pensamos, oye, este producto no me va a hacer daño,
es importante que cuenten con un registro sanitario estos productos empacados, que el usuario y el panameño cuente con la seguridad de que ese producto fue visto por la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, de que ese producto está siendo vigilado por esa dirección, debido a que al momento que la persona obtiene el registro, ahí no acaba todo, debido a que contamos con unos planes de vigilancia en expendio que, de acuerdo a la semana epidemiológica, lo llevamos a cabo. ¿Cómo? Dependiendo del tipo de producto, nos vamos a lugares de expendios diferentes, pueden ser supermercados, pueden ser mini super, tomamos muestras del tipo de producto que corresponda a esa semana y lo que hacemos es que lo mandamos al laboratorio a realizarle un muestreo para llevar ese control y llevar ese análisis, y así, si tenemos algún tipo de resultado no satisfactorio, lo podemos enviar, enviamos nota tanto a la región donde pertenezca ese establecimiento que fabrica ese producto o que lo distribuye, y le mandamos igualmente a esa empresa para que tome las medidas, nos expliquen qué está pasando, revisen sus sistemas de control que tengan en esas empresas, y ellos vuelvan a traer muestras, volvemos a tomar muestras y hacemos otra vez ese seguimiento hasta que ese producto cumpla con las normativas sanitarias. Así es, doctor. Hablemos un poco sobre el agua embotellada. Usualmente no nos preguntamos si el agua vence o no vence, pero es bien sabido que sí vence. ¿Por qué vence el agua? Ok, recordemos que cada producto tiene unas características diferentes. Igualmente, una agua embotellada, por el producto que da a merced de sol, de algún tipo de radiación, y también por las temperaturas a veces a que la tienen almacenado, el producto puede acarrear algún tipo de características que son perjudiciales para el ser humano, para la salud del ser humano. Estas características pueden que sean de inocuidad, pueden llegar a ser de inocuidad, pero también pueden llegar a ser de calidad del producto. En el caso específico de lo que preguntas de las aguas, la calidad y la inocuidad del producto son muy importantes. Entonces, tenemos un crecimiento, puede haber un tipo de crecimiento que ya el producto venga con ese crecimiento bacteriano, y al momento de tener algún tipo de temperatura ese crecimiento se siga dando. Entonces, eso es lo importante, o sea, ya sea agua embotellada, sean embutidos, sean productos lácteos, todos los productos tienen una flora también bacteriana, pero hay que detectar las que son patógenas, hay que detectar esas que le hacen daño al producto. Entonces, por eso, todo producto que sea registrado, todo producto que se elabore, cuenta con una fecha de vencimiento a la cual la empresa es la responsable de realizar los análisis y determinar mi producto sigue siendo inocuo para el consumo humano hasta tal tiempo, hasta tal fecha. Y eso lo determinan ellos de acuerdo a la tecnología que tengan ellos en sus plantas, a la tecnología que hayan adecuado para el producto, o a las características que ellos quieran, también en el sentido de decir, oye, yo no me quiero correr el riesgo, quizás mi producto dura 2 años, pero yo quiero ser un poco más cauteloso por el tipo de producto que es, lo llevo 1 año y medio donde todavía mi producto no ha presentado ningún tipo de cambios en sus características. Doctor, ahora que menciona el tema del agua embotellada, con el doctor César hablamos del tema del cuidado que hay que tener con los productos enlatados donde ser golpeados. En el tema de productos que vengan en envase plástico, quizás muchos panameños tenemos la tendencia de utilizar el producto que contiene y el envase lo utilizamos para otro tipo de uso, inclusive lo agregamos en el microondas con otro tipo de alimentos. ¿Qué tan peligroso puede ser para la salud hacer este tipo de actividad cuando sabemos que las botellas plásticas pues, son hechas con productos químicos? Sí, aquí lo importante es conocer el panameño, o toda persona en general debe educarse de acuerdo también a este tipo de productos, a este tipo de envases en los que se contienen estos alimentos, y saber cuáles son los riesgos que pueden tener al momento de aplicar este tipo de actividades, como bien lo menciona. El de utilizarlo para guardar otro tipo de alimentos, para poder llevar a cabo el recalentamiento, como lo hablas en el microondas, y así cumplir con su responsabilidad individual, cumplir con su responsabilidad personal, y no ocasionarse ese tipo de daños. O sea, el tema de los productos plásticos, pues como es bien sabido, tiene también detrás una conciencia de reciclaje, que sería lo mejor la no reutilización por parte de la persona, sino llevarlo a reciclaje, dar una buena disposición
y llevar a cabo ese tipo de manejo con ese tipo de productos y no tratar de ocasionarse algún tipo de daño con los mismos. Así es, doctor. Sabemos que hay muchos plásticos que son, digamos, BPA free, lo que llamamos la categoría libre de ciertos químicos que se pueden reutilizar X cantidad de veces y hay otros plásticos que no lo son. ¿Esto es parte del registro sanitario de un producto, el envasado? No, o sea, el envasado sí, porque ellos tienen que declarar qué tipo de envase es el que van a utilizar para su producto. Y nosotros tenemos que corroborar, tenemos que darle la supervisión de que el tipo de envase que están utilizando es inocuo y es apto para que contenga un alimento que va a ser dirigido a un humano. Hasta ahí llega la dirección. Ya la tecnología que lleven para su uso posterior, eso va dedicado a otras dependencias que tomarán esta jurisdicción sobre esos tipos de envases. Así es, podemos concluir de este programa varios puntos. Número uno, que cada uno de nosotros en casa debemos ser sumamente cuidadosos con los alimentos que estamos consumiendo. Cuando vamos al supermercado o a otros centros, debemos estar pendientes de la fecha de expiración o caducidad de los productos, de que los envases no estén golpeados, las latas pueden liberar ciertos químicos que pueden afectar el alimento que lleva contenido adentro. Lo mismo con el tema de los plásticos. Debemos cuidar cómo manipulamos los alimentos en casa, estar pendiente los restaurantes y los lugares donde vamos a consumir alimentos que tengan su debido registro sanitario y que cuenten con su famoso carnet de salud y todas las capacitaciones que necesitan para manipular los alimentos. Doctor, un mensaje a la población. Bueno, importante, lo primero, educarse. Educarse primeramente cada quien, cada panameño, cada persona que vive en nuestro país y después de ahí llevar a cabo esta educación, esta promulgación también a familiares, a amigos, a otro tipo de personas y si en algún momento necesitan de la orientación, de la capacitación, de la supervisión de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria o del Ministerio de Salud en general, pues estamos en total disposición de que los podamos apoyar y podamos llevar a cabo una educación mucho más amplia para que cada panameño se sienta seguro a la hora de consumo un alimento, ya sea que requiera registro sanitario o que sea elaborado en un lugar para estos fines y que sea supervisado por nosotros. Muchas gracias, doctor Emanuel Herrera, por estar con nosotros y sobre todo, ¿no?, esta información muy importante que debemos tener presente al momento de la compra y elaboración de los alimentos. No solamente está el hecho de comprar alimentos baratos, sino que sean de muy buena calidad, porque las repercusiones que vienen después son muy graves si no se le da la atención correspondiente. Y sobre todo, debemos denunciar las irregularidades como consumidores que se den en cualquier punto en donde usted adquiera estos tipos de productos. Agradecemos también a Soho City Center por brindarnos sus instalaciones para la producción de este programa y también quiero invitarle para que nos acompañe la próxima semana con más de A Profundidad.